A 7 kilómetros del centro de Villa Langostura, tomando la ruta 40 en dirección hacia Bariloche, se encuentra el acceso a Puerto Manzano. Los alrededores del lugar son una zona de lagos, montañas y mucho bosque. Tiene un área urbana residencial y se encuentran cabañas, hosterías y aparts hotel de muy alto nivel. Hay una linda playa con 2 muelles donde se puede descansar y pasar una tarde recostado. También hay actividades acuáticas, paseos en barco, kayak, canoas, trekking y turismo aventura. Es un lugar ideal para el amante de la pesca y la temporada comienza en octubre. Las actividades en invierno son esquí y snowboard en el Cerro Bayo, que queda muy cerca del lugar. Hay muchas agencias de turismo donde consultar y reservar algunas actividades, paseos o excursiones. El Apart Hotel Bahía Manzano es la edificación con gran trayectoria que sobresale en dicha bahía. Es un complejo muy famoso, moderno y anhelado para vacacionar. Posee pileta con vistas al lago sobre la costa, su propia playa y su propio muelle. El nombre del lugar se origina por la gran cantidad de manzanos que existían en el siglo XIX.
y fue un famoso territorio antiguamente llamado el País de las Manzanas, donde habitaba una tribu y el cacique de este lugar, Valentín Sayhueque, era conocido por los españoles que visitaran el lugar como el cacique del gobierno de las manzanas. Ya en el año 1920, dos suizos, dueños de este lugar, vendieron su propiedad y fue adquirido en la década del 40 por una compañía cerradera que con el tiempo amplió y urbanizó el lugar. Sus calles son de tierra y las casas tienen arquitectura andina, la mayoría muy moderna, y es uno de los barrios donde está la mayor concentración de alojamientos con vistas a la bahía o a sus calles arboladas, que invitan a recorrerlo a pie o en auto. Y este fue el paseo por Puerto Manzano. No olvides dejar en los comentarios qué te pareció el video. Tampoco olvides suscribirte, dale un like y nos vemos en el próximo capítulo.